El túnel maldito. La industrialización trajo consigo grandes cambios. Con ellos, las viejas historias y leyendas parecieron olvidarse. La gente entusiasmada veía cómo los avances no solo les permitían desarrollarse y conseguir mejores empleos, sino que también esos cambios se convertían en un medio de transporte. Tal fue el caso de la máquina de vapor, y con ella el famoso ferrocarril que llegó cuando nuestro país atravesaba por la dictadura más larga de su historia, la de Porfirio Díaz. Por aquellos años se buscaron nuevos caminos para acortar las distancias y llevar el progreso hasta donde los recursos lo permitieran. De esta manera se inició la construcción del ferrocarril que atraviesa justo por encima de la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí se reflejaban en las miradas el entusiasmo de los productores al saber que pronto sus cosechas podrían ser transportadas por aquella fantástica locomotora. Y es justo ahí donde inicia nuestra historia. Jacinto fue el encargado de llevar a cabo la construcción de la nueva vía ferroviaria. A su cargo tenía más de 100 hombres de campo, rudos y fuertes, que trabajaban sin cesar, llevando grandes cargas a lomos de animales. Cuando los encargados les decían qué hacer, dónde había que dinamitar, por dónde cruzaría la vía, en fin, era una tarea bastante pesada, por lo que las jornadas se tornaban cada vez más extensas. Fue entonces cuando comenzaron a tomarse cada vez más difíciles las tareas. Las viejas supersticiones no tardaron en aflorar. «Son los demonios del bosque», se decía. «Son los duendes y las brujas», se comentaba también. «No, son bolas de fuego que no nos permiten trabajar». No cesaban las supuestas explicaciones. Cuando esto llegó a oídos de los altos funcionarios en la capital del estado, de inmediato mandaron a gente capacitada para concluir con aquella aparente imposible labor. Al llegar estas personas se encontraron con mucho alboroto, gente que había hablado de más, tal vez por temor, ignorancia, resignación, en fin, toda una gama de creencias ante sus oídos ilógicos. Pensaban que solo era cuestión de dinamitar con una mayor carga. Fue entonces cuando Pedro, un trabajador mal encarado, que por ambición quería el trabajo de Jacinto, empezó a comentar que ese lugar estaba maldito y lo protegía un gran demonio. Por supuesto, las risas seguidas de molestia no se hicieron esperar, con todo y que él afirmaba que aquel demonio no solo era real, sino que además se comunicaba con él, diciéndole que era el único dueño de aquel cerro y que no les iba a permitir que construyeran ninguna vía ferroviaria. Los funcionarios, como era de esperarse, pidieron a los demás trabajadores que llevaran a Pedro muy lejos de aquel lugar, advirtiéndole que no regresara si no quería verse en problemas con el gobierno. Él accedió no sin antes volverles a advertir de lo que podría pasar. En efecto, pasaron los días y no podían derribar aquel peñasco a pesar de las excesivas cargas de dinamita que utilizaban para entonces. Incluso no podían ni pensar en cambiar la ruta, ya que esto provocaría más gastos, más jornadas y más gente. Cuando la terquedad de estas personas se hizo más fuerte, ocurrió algo que nadie se explicaba. Las vías de acero que habían dejado una noche antes en aquel lugar, a la mañana siguiente estaban dobladas completamente como si algo o alguien tan fuerte las hubiera estrujado con gran facilidad. Los siguientes días ocurrió lo mismo, hasta que aquellas vías desaparecieron por completo. Fue entonces cuando mandaron llamar a Pedro, quien además gozaba de gran fama al saber que este hombre estaba entregado a la brujería negra. «Si dices que en realidad hay un demonio, pregúntale a aquel, ¿qué debemos hacer para continuar con nuestro camino?», preguntó el encargado con notorio sarcasmo. Pedro lo miró seriamente y sin vacilar respondió: «Si me permite regresar con voz de mando, esta misma noche le diré cómo romper ese peñasco sin la necesidad de la dinamita». Aquellas palabras fueron interrumpidas con las risas de todos los trabajadores, que para entonces escuchaban atentamente. «¡Ay, trato hecho!», dijo el encargado. «Pero que quede claro que para mañana quiero este peñasco abajo». Dicho esto, dio la vuelta y se retiró. Jacinto lo alcanzó. «No le creerá tal cosa, ¿verdad, patrón?», decía mientras caminaba a paso apresurado. Jacinto continuó tomándolo del hombro. «Esto ya no está en mis manos. Si este maniático logra tirar el peñasco, mañana estaré de regreso y tú continuarás al mando.
Aquella noche estaba por demás oscura. Solo se escuchaban a lo lejos el canto de un búho. Todos los trabajadores habían regresado al pueblo, no sin antes recibir la orden de que al siguiente día se presentaran al salir los primeros rayos del sol. Y en efecto, a la mañana siguiente todos estaban preparados. Fue entonces cuando llegó Pedro a encararse con el encargado. «He cumplido mi parte del trato. Ahora tengo el mando, ¿cierto?» El encargado lo miró con desconfianza. «Todavía no. Aún no has cumplido lo prometido. Desde aquí veo el peñasco todavía en pie», dijo alzando la mirada. «Ese peñasco ya es cuestión del pasado», decía Pedro. «Es muy simple. Él quiere, a cambio de tirar ese peñasco y de construir la vía ferroviaria, las almas de los pasajeros del primer tren que pase, y las almas de niños inocentes para la cimentación del túnel». «¿Está loco?», se escuchaba en murmullos. Pero el encargado era un hombre muy testarudo y nada supersticioso, por lo que sin más aceptó el trato. Cuentan que cuando estaban construyendo la cimentación, ésta se derrumbaba a todo momento. Y aunque se volviera a levantar, volvía a caer sin explicación alguna. Fue entonces cuando el hijo de un trabajador bajó para acomodar algunos postes que se habían movido. El pobre muchacho no tenía más de 12 años y ya andaba laborando en la construcción. Desafortunadamente no escuchó la orden para salir del hoyo, y el cemento lo sepultó por completo. Las lágrimas de muchos brotaron de inmediato, pero ante los ojos incrédulos de todos ellos, el cimiento permaneció en pie, sin necesidad de más material. En efecto, no acabó el año sin ver aquella vía terminada, y en cuanto al trato, ya todos lo habían olvidado. No tardó en llegar el día de la inauguración. 25 personas abordarían aquella tarde el ferrocarril para llevar consigo la primera carga, la que consistía de azúcar y carbón. Carga que nunca llegaría a su destino, pues misteriosamente hubo un terrible accidente donde todos los pasajeros fallecieron, suceso que se atribuyó inmediatamente al demonio. Hay quienes afirman que todavía cuando el tren de carga cruza todas las mañanas aquel monte, se pueden escuchar los gritos y los lamentos de aquellas almas que no encuentran el descanso, puesto que en la población se comenta que solamente descansarían si ocurriera otro accidente, a la misma hora, a las 9:12 de la mañana, y con el mismo número de pasajeros. La hacienda de Río Seco, grabada la tarde del 16 de diciembre del año 2019. Negros nubarrones cruzaban el cielo como mensajeros siniestros de una tempestad que ya se podía olfatear en el aire crispado de presagios. Un viento frío y cortante castigaba los árboles y levantaba en el camino de brecha remolinos de polvo que a la luz moribunda del atardecer parecían fantasmas enfrascados en una loca danza sin sentido. Los caballos, nerviosos, piafaban y pateaban el suelo del remolque. Eran caballos finos, de pura sangre, en trayecto hacia una feria ganadera que habría de celebrarse 2 días después, en San Salvador, en el estado de Hidalgo. Jacinto aferró el volante de la camioneta que arrastraba el remolque y miró a su primo, Sebastián, que fumaba callado. «No vamos a llegar a tiempo a la hacienda de Río Seco. Dios solo sabe por qué Miguel la conserva todavía». Sebastián se encogió de hombros. A Miguel siempre le había costado deshacerse de sus cosas. «Se la heredó su abuelo, ¿no?» «Pues sí, pero está en medio de ninguna parte. Creo que ya no produce más que problemas». «Como quieras, pero será el único refugio que tengamos esta noche, si es que queremos llegar los primeros a San Salvador», opinó Sebastián. Atrás de ellos, Miguel Arios los seguía en su vehículo. El dueño de los caballos miró al cielo, preocupado. Los nubarrones comenzaban a aglutinarse a medida que la tarde fallecía, tapando al débil sol agonizante. «Oh, quizá debimos habernos quedado en Pachuca», pensó. «Bueno, pero me conviene llegar más temprano a la feria. En fin, sigamos a ver qué sucede. Ojalá lleguemos a tiempo a la hacienda». La lluvia se desató con furia y de repente, pronto, la brecha no fue más que un revoltijo de lodo. Con trabajos, lograron llegar ante uno de los muchos afluentes que alimentaban al río Pánuco. A la última luz de la tarde, el agua se veía revuelta y muy crecida. Jacinto apretó el acelerador y el potente vehículo logró pasar el riachuelo, mientras los caballos le hinchaban en el interior del remolque.
pero cuando le tocó el turno a Miguel, la crecida subió arrastrando piedras. El ganadero supo con frustración que no podría pasar, de modo que decidió dar marcha atrás y llegar hasta Ixmiquilpan a pasar la noche. Ya alcanzaría a sus amigos en la hacienda al día siguiente. Era noche cerrada cuando Jacinto y Sebastián llegaron a la hacienda del Río Seco. La lluvia había cedido y un camino de antorchas encendidas marchaba la senda desde el portón abierto hasta el patio principal. Se detuvieron aliviados. La puerta de la casa se abrió para dar paso a una mujer que andaría en los 60 años de edad y que portaba un candelabro de 8 velas. Vestía una falda larga y se tapaba con un rebozo. «Mala noche para andar por aquí, jóvenes», les dijo la anciana. «Allá quedan los establos. Lleven a los animales y luego vengan para que les dé algo de comer». Agradecidos, los primos abrieron las puertas de remolque e hicieron descender a los 2 caballos. Ahora tranquilos, después de darles pienso y agua que encontraron en los relucientes establos, les pusieron unas mantas limpias, los encerraron en sus caballerizas y se dispusieron a aceptar la amable invitación de la mujer. Esta ya tenía la mesa puesta, grandes trozos de pan caliente, recién horneado. Acompañaban a un blanco queso. Había una botella de vino abierta y de la cocina salía el aroma de un asado. «Allá está el baño, si quieren lavarse. Solo tengo un cuarto listo». «Caray, muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre?», preguntó Jacinto. «Dolores», dijo ella. «Disculpe, ¿no hay nadie más aquí con usted?», siguió Jacinto, mientras su primo ya iba en dirección al cuarto de baño. «Sí, están los peones, pero tuvieron que irse a reparar una cerca al otro lado de la hacienda», respondió ella. «Han de haber acampado por allá para pasar la noche. Pero no se preocupe, joven, ya estaba yo preparada para recibirlos. ¿Don Miguel no pudo llegar?». «No, el río creció mucho y no pudo pasar». La mujer asintió y enfiló hacia la cocina. Jacinto se reunió con Sebastián, que estaba más callado que de costumbre. «¿Y a ti qué te pasa?», quiso saber Jacinto. «No sé, aquí hay algo raro», respondió Sebastián, secándose la cara con una toalla rasposa. «¿Cómo qué?». «No sé». Como Sebastián no ofreció más explicaciones, Jacinto se lavó y pronto ambos estaban sentados a la mesa, dando cuenta de las viandas y de una riquísima pierna de cerdo que Dolores les había preparado. Cenaron solos. La mujer aparecía de cuando en cuando para llevar y traer cosas a la mesa, y la escuchaban trasteando en la cocina. Al terminar de cenar, Dolores los guió hacia una habitación de techos altos, en donde había 2 camas recién tendidas. Les dio las buenas noches, y solo cabeceó cuando los primos le dieron las gracias por sus atenciones. Ambos durmieron a pierna suelta. Los despertó un claxon que sonaba insistente en el patio principal. Era Miguel. «Buenos días», dijo este cuando los primos salieron de la casa. «Han de estar hambrientos. No han comido nada desde ayer. Suben a los animales al remolque y nos vamos a San Salvador. Con suerte llegaremos en 2 horas y podremos desayunar algo». «No, cenamos bien ayer», dijo Jacinto. «¿En dónde?», preguntó Miguel. «Pues ¿dónde va a ser? Aquí. La señora Dolores ya nos estaba esperando. Amigo, gracias por avisarle». «¿De qué me estás hablando?». El rostro de Miguel se había puesto pálido. Jacinto le contó lo que había ocurrido la noche anterior, la sabrosa cena que Dolores les había preparado, el pienso y el agua que habían encontrado en los establos, listos para los caballos. Miguel escuchaba con la cabeza baja y esa extraña palidez que la había cometido. «A ver, vamos a los establos», dijo. Al llegar encontraron a Sebastián mirando a su alrededor. Los establos relucientes del día anterior se veían ahora llenos de polvos y desordenados. Las mantas limpias con las que habían cubierto a los caballos estaban rotas y raídas. Pero no entiendo», dijo Jacinto. «Ayer eso estaba impecable y ahora parece...». «Abandonado», completó Sebastián. «Te dije que aquí había algo raro». Ambos miraron a Miguel, quien decir nada echó a andar hacia la casa principal. Lo siguieron, sintiéndose cada vez más sorprendidos.
En la casona los muebles estaban cubiertos con sábanas polvosas, amarillas por el tiempo. No habían reparado en ello esa mañana, pero la noche anterior no estaban así. Miguel los llamó desde la cocina. Los primos acudieron y se detuvieron en el colmo del asombro al ver que el lugar estaba abandonado y con señales de no haber sido utilizado hacía años, como el resto de la hacienda. «Jacinto, ¿o me quieres ver la cara o es cierto lo que dicen de este lugar?», dijo Miguel por fin. «¿A qué te refieres?». «A que este sitio está abandonado desde hace mucho tiempo, amigo», refirió el ganadero. «Y dicen que Dolores, el ama de llaves que vivió aquí desde niña en la época de mis abuelos, cree que esto sigue como en sus buenos tiempos». «¿Quieres decir que mintió cuando nos dijo que había peones?». «No, para ella los hay, aunque ya no existan, pero Dolores falleció hace más de 10 años. Es el único hogar que conoció y no puede separarse de él. Así que se aparece y recibe a los que llegan. No es que no haya yo querido vender la hacienda, es que la gente piensa que está embrujada y nadie la quiere comprar. Nunca lo creí, pero ahora sé que lo que cuentan es cierto». Jacinto y Sebastián se miraron, sin saber qué decir. Aún hoy cuando cuentan esta historia, siempre jurando que es verdad, sienten un escalofrío recorrer sus cuerpos, porque aquella noche fueron atendidos por un fantasma. Presencias del más allá. La familia Sánchez llegó a su nueva casa, en una ciudad del estado de Sonora. La habían conseguido por un buen precio, y habían invertido el resto de sus ahorros en acondicionarla, puesto que llevaba varios años deshabitada. No era una casa lujosa, pero con sus 3 recámaras era suficiente para el matrimonio y sus 2 hijas, Carla, de 15 años, y Maura, de 7. Estacionaron el auto ante la pequeña verja. El jardincito de entrada tenía un pasto recién sembrado, y la casa parecía estar esperándoles. Emocionados como estaban, se apresuraron a entrar. Solo Carla creyó notar en una de las ventanas superiores una figura detrás de la cortina de gasa, que se retiró rápidamente. La adolescente no dijo nada, ya bastante tenía con que su familia pensara que era demasiado imaginativa, para todavía dejar que creyeran que ella tenía alucinaciones. La pequeña Maura cruzó corriendo la casa y salió al jardín trasero por la puerta de la cocina. Ahí había unos viejos columpios que su padre había arreglado para que ella pudiera mecerse. La niña se detuvo en seco. Los 3 columpios se balanceaban y no había viento que los moviera. Como era una niña valiente, se adelantó y detuvo uno de ellos. Se sentó, pero sus pies apenas tocaban el suelo. Imposible impulsarse. Entonces sintió unas manos que la empujaban suavemente. Volteó y vio a un anciano que parado detrás de ella le sonreía. «¿Quién eres?», preguntó la niña. «El señor Montiel», contestó el hombre. «¿Y tú?». «Yo soy Maura. ¿Vives por aquí?». «Sí», dijo él. «¿Quieres que te empuje?». La niña asintió, y pronto se balanceaba alegremente impulsada por el anciano. Media hora después su madre salió a llamarla. «Maura, ven, tienes que ordenar tu cuarto». «Ay, mamá, un ratito más». «En eso quedamos, hija». La niña se bajó del columpio y se volteó para darle las gracias al amable señor Montiel, pero no había nadie detrás de ella. «¿Dónde está?», se preguntaba ella. «¿Quién, mi vida?», preguntó su madre. «El señor Montiel, un viejito que me estaba empujando el columpio». «Aquí no hay nadie, Maura». «Pero estaba aquí». Impaciente, la señora Sánchez pensó que su hijita estaba volviendo con esas cosas de los amigos imaginarios. Dios solo sabía por qué le había dado esas 2 niñas tan soñadoras. No se atrevía a llamarlas mentirosas. Era su madre después de todo. En el piso superior, Carla ponía en orden sus cosas. Miró el antiguo espejo de pie que había quedado de los habitantes anteriores y sonrió. Le gustaba tener un espejo de cuerpo entero. Era casi lo único que le gustaba de esa casa. Después de asegurarse de que Maura estuviera guardando sus juguetes y acomodando su ropa, la señora Sánchez entró en el cuarto de su hija mayor y se paró a un lado del espejo. «¿Ya terminaste?», preguntó. Carla la miró y sintió un escalofrío. Reflejada en el espejo, pudo ver claramente a una figura que tenía la cara cubierta con una capucha, parada.
detrás de su madre, pero solo era una imagen. No había nadie más que ellas ahí. «¿Qué tienes? ¡Estás pálida!», exclamó la madre preocupada. «Nada, mamá. Estoy bien, de veras», contestó la adolescente. Durante la cena, la pequeña Maura contó a su padre el episodio en el jardín. «Era muy amable, papá. Me dijo que se llamaba el señor Montiel. Traía puesto un chaleco café, como los que usaba mi abuelito». El señor Sánchez cruzó con su esposa una mirada de resignación. Él tampoco entendía de dónde habían salido sus hijas tan imaginativas. «Sigue comiendo, Maura», recomendó su madre. «¿Y qué más pasó con el señor Montiel?», preguntó Carla, súbitamente interesada. «¿Cómo era?». «Flaco, con el pelo blanco», contestó Maura. El señor Sánchez hizo un esfuerzo por desviar la conversación. «Mañana voy a explorar el sótano», anunció. «¿Alguien quiere ayudarme?». «¡Yo!», exclamó Maura feliz. «¿Tú crees que encontremos algún tesoro, papá?». «No sé lo que encontraremos», respondió este. «Son trebejos de la familia que vivía aquí». «¿Quiénes eran, papá?», preguntó Carla. «No lo sabemos, hija. Yo traté con una agencia corredora de bienes raíces». La noche cubrió el cielo con su manto de tinieblas, y una luna pálida asomó entre las nubes, acostada en su cama. Carla podía verla a través de la ventana. Había algo en esa casa que no le gustaba. Estaba segura de haber visto la figura encapuchada, pero temía que sus papás pensaran que era solo su imaginación. El cansancio del día acabó por vencerla, y se quedó dormida. Despertó sobresaltada. Escuchaba unas voces que parecían entonar un cántico, de esos que se usaban en las iglesias, gregorianos. Se incorporó en la cama, alerta. Las voces comenzaron a murmurar su nombre. «Carla, Carla». Esta vez Carla no se guardó nada. Contó a sus padres de la sombra que había creído ver cuando llegaron, de la figura encapuchada que se había parado detrás de su madre, de las voces que había escuchado. Después de presenciar el ataque, ninguno de sus padres se atrevió a decir que eran imaginaciones. El señor Sánchez encontró en el sótano de la casa unas fotografías, el chaleco y algunas pertenencias del señor Montiel. «¿Y eso también lo del señor Montiel?», dijo el señor Sánchez. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó preocupada la señora Sánchez. «¡Largarnos de aquí!», opinó Carla. «No», protestó Maura. «A mí me gusta el jardín, y además el señor Montiel es muy amable». «Antonio», dijo la señora dirigiéndose a su marido, «tenemos que averiguar quiénes eran los dueños de esta casa. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pero antes debemos llamar a un sacerdote». Ese mismo día, un sacerdote bendijo la casa, y las cosas se calmaron durante algunas semanas. Mientras tanto, Carla se dedicó a navegar por internet. Una tarde encontró lo que buscaba. «¡Oh, Dios mío! La casa perteneció efectivamente a unos señores Montiel», dijo a su familia esa noche. «Tenían un hijo de nombre Ramón, pero algo pasó y la casa fue puesta a la venta. Nadie quiso comprarla y así transcurrieron varios años, hasta que llegamos nosotros. Yo he estado averiguando en la agencia corredora de bienes raíces», añadió a su vez el señor Sánchez. «Quedaron de ponerme en contacto con la persona que les encargó que vendieran la casa». Al día siguiente la señora Sánchez estaba en el jardín. No comprendía por qué, a pesar de todos sus afanes, todas las flores que sembraba ahí se marchitaban. «Les falta abono», dijo una voz detrás de ella. La mujer volteó sobresaltada. Un frío glacial se arrastró por su espalda. Ahí, ante ella, estaba un anciano delgado, vestido con un chaleco café. La señora Sánchez no se esperó a ver qué más le decía esa aparición. Echó a correr hacia la casa. Cuando se asomó por la ventana de la cocina, Montiel ya no estaba ahí. Esa noche las voces volvieron, pero esta vez Carla llamó a sus papás. El matrimonio Sánchez sintió que la piel se les erizaba. Eran cánticos religiosos, pero que más bien parecían diabólicos, y murmullos. Mencionaban el nombre de Carla. Sin ponerse de acuerdo, miraron hacia el espejo. Ahí apareció una figura con la cara cubierta. La capucha cayó y los tres reconocieron a Ramón, el hijo de los Montiel.
De entre su ropa sacó un hacha. Estaba llena de sangre. La familia se trasladó a un hotel cercano. Al día siguiente, alguien los fue a buscar. Una mujer que dijo llamarse Ariadna Montiel. Era la propietaria original de la casa. «Soy hija de Ramón», reveló cuando todos se hubieron reunido en la cafetería del hotel. Todos menos la pequeña Maura, que había sido enviada con sus tíos a Guadalajara. «¿Por qué?», comenzó Carla. «Espera», interrumpió Ariadna, haciendo un gesto con la mano. «Estoy aquí para contarles la historia, y también para pedirles perdón». La dejaron hablar, y lo que les contó aquella mujer parecía sacado de una novela de horror, no de la vida real. «Mi padre siempre fue un chico raro. No se llevaba con los muchachos de su edad. Era muy solitario. Mis abuelos lo trataban con cariño, pero reconocían que a veces su hijo tenía comportamientos agresivos. Mis padres no se casaron. Tal parece que fue un asunto de una sola vez. Ramón nunca quiso reconocerme, pero mi abuelo, el señor Montiel, hizo lo que le pareció justo y me dio su nombre y su apellido. También le dio a mi madre una pequeña pensión. Ella y yo nos fuimos de Sonora. Ramón nunca perdonó a su padre que me incluyera en la familia. En su mente ya algo perturbada lo consideró una traición. Cuando nosotras nos fuimos se volvió más agresivo. Estaba enfermo, muy enfermo mentalmente. Un día, después de una discusión, se procuró un hacha. Entró a la casa y en un rapto de locura le quitó la vida sádicamente a sus padres, que no pudieron defenderse ante ese gigante enfurecido. La casa quedó convertida en una carnicería. Había sangre por todas partes. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Ramón se quitó la vida. El asunto fue silenciado y yo heredé esa casa. Para entonces mi madre había fallecido también. Puse la casa a la venta, pero la gente decía que aquí asustaban, que los fantasmas de mi abuelo y de mi padre se aparecían. Por eso permaneció deshabitada. Las personas no quieren ligarse con lugares donde hayan ocurrido hechos violentos. Hasta que llegaron ustedes, que venían de fuera y no podían saber nada. Yo pensé que lo de los fantasmas eran habladurías. Jamás me imaginé que eso fuera real. Y mucho menos que el espectro de Ramón, cargado de odio, pudiera ser tan agresivo. Créanme que lo siento. Si desean devolver la casa, no puedo negarme. Esto ocurrió hace 2 años. Hoy ya no existe la casa donde tuvieron lugar estos desdichados acontecimientos. En su lugar hay una clínica de salud del gobierno. Pero las presencias del más allá que alguna vez la habitaron siguen ahí. Cuando menos una. Hay médicos, enfermeras y pacientes que juran que algunas noches se puede ver una figura encapuchada recorrer lentamente los pasillos. Y algunos creen haber visto asomar entre sus ropas oscuras un hacha ensangrentada.